No, me tiene que aprovechar que ya estoy soltera, pues, y quizá todavía no he vuelto con Carla, porque por ahí veo como caminos de querer volver. Pero ya me tiene que aprovechar. Un día de estos, llega por mí, nos vamos, fumamos, y nos vamos, nos vamos en un hotel y fumamos allá, o yo no sé cómo quiero. Y ya después nos empezamos a calentar así bien rico. Yo le doy muchos besitos así por todo el cuerpo. Y en esa boquita suya que estaba deliciosa. Y después, ay, parce, le bajo mucho rato, marica, a mí me encanta chupar. Entonces le voy a chupar mucho. Así la cabecita bien rico. Por favor, abogado de la parte de actora continúe. Muchas gracias, señora jueza. Debo manifestar que he concluido con la prueba anunciada y evacuada dentro de los 60 días. Muchas gracias, abogado de la parte actora. No sé si tiene algún otro nombre del abogado de la parte demandada. No, señora jueza, en el relato final la ley de licencia, porque se ha escuchado un audio que claramente se encuentra en contraposición y a lo que debía haber hecho la perito psicóloga. Muchas gracias, abogado de la parte demandada. Por favor, señora perito, venga la votada. Señor, por favor, señora perito. ¿Ya firmó el acta? Por favor. Una vez continuando con la evaluación de pruebas y culminada por la parte del abogado de la parte actor, le cedo la palabra al abogado de la parte demandada. Por favor, abogados de la parte demandada, continúe con su. Señora juez, por estado de necesidad para dar le solicito que suspenda la audiencia por un periodo de 15 minutos. Únicamente su. Mi cliente tiene necesidad de ir hasta el baño. Aceptada su. Muy amable. Por 427 artículos y tenemos dividido en 5 libros. El primer libro nos habla sobre las normas generales. El segundo libro nos habla sobre la actividad procesal. El tercer libro nos habla sobre las disposiciones comunes para los procedimientos, para todos los procedimientos. El cuarto libro nos habla sobre los procesos y el quinto libro sobre la ejecución. En el primer libro tenemos dividido en 3 capítulos. El primer capítulo nos habla sobre las disposiciones preliminares, el segundo sobre las normas generales, el segundo capítulo sobre las normas generales y el tercer capítulo nos habla sobre los sujetos del proceso. En el primer capítulo que habíamos hablado sobre las disposiciones preliminares tenemos el ámbito. El COGEB está para todas las materias excepto para el ámbito penal, constitucional y electoral. En cuanto a los principios rectores, tenemos que estar todos los procedimientos bajo los principios rectores de la Constitución de la República, los tratados internacionales de derechos humanos, los tratados internacionales ratificados por el Ecuador, el Código Orgánico General de Procesos y el Código Orgánico de la Función Judicial. Tenemos en este mismo capítulo los principios rectores. Los principios rectores es primero, como los principios procesales, tenemos el principio de dirección del proceso que está dado por el juez, el principio de oralidad, que las audiencias y todos los procedimientos se darán oral, excepto algunos procedimientos que son por escrito, como las resoluciones. Tenemos el principio de inmediación, que son justamente para las pruebas, por el principio de contradicción. Tenemos el principio de privacidad, en el que este principio abarca la intimidad de la persona, no se puede publicitar
citar los nombres de las personas actoras según como dispone la ley. Tenemos también el principio de publicidad. Todas las audiencias y todos los actos deben ser públicos, excepto los que la ley no permite, como son los casos de la niñez, la adolescencia, violencia familiar, etc. Tenemos en el segundo capítulo que nos habla sobre las reglas generales. Aquí nos habla sobre la competencia, nos habla sobre la acumulación, sobre las excusas y recusación y otros capítulos más. Vamos a hablar sobre la competencia. En la competencia tenemos la competencia territorial. Está relacionada con la persona, la cosa y la acción. Tenemos la competencia concurrente. La concurrente se basa relativamente directo a la persona y el lugar. Y la excluyente sobre a la acción. Tenemos también la competencia de tribunales. Esto va de acuerdo a las instancias: tribunal provincial, el tribunal, los tribunales provinciales, los tribunales nacionales, etc. Hablamos sobre la acumulación. La acumulación son los actos que pueden estar resueltos en un solo procedimiento. En la acumulación se van a regir por ciertas reglas. Una de las reglas es si el proceso se encuentra en la misma instancia, se puede acumular dos o más procesos en uno solo. Si el juez es competente para el conocimiento de estos mismos procesos. Y tercero, si el proceso está recurriendo por la misma instancia. Tenemos también la excusa y la recusación. La excusa es relativamente a la persona. O sea, la persona está en el derecho de excusarse. Y tenemos algunas reglas de la excusa. Entre otras, tenemos si el juez es cónyuge, si es pariente hasta el 4º grado de consanguinidad, 3º de afinidad, si ha recibido algunas preventas o ha recibido negocios, si tiene algún negocio con las personas actoras, etc. Tenemos de la recusación. La recusación es exclusivamente al procedimiento. O sea, es la acción que el juez tiene para excusarse. En otras palabras, no admitir ese proceso. Tenemos en los sujetos del proceso. En las reglas generales de sujetos del proceso tenemos, los sujetos del proceso son de dos clases. Primero, la persona que acciona la demanda, que es la persona actora, y la persona que es demandada, que es el demandado. Tenemos las personas procesales pueden ser personas jurídicas, personas naturales, pueden ser comunidades y pueden ser de la naturaleza, representantes de la naturaleza. Tenemos los representantes de la naturaleza. Los representantes de la naturaleza pueden ser personas naturales, personas jurídicas, el defensor del pueblo y comunidades y asociaciones. Tenemos la procuración judicial. La procuración judicial son las representaciones que pueden dar dos o más personas ante un procedimiento y pueden ser de tres clases. La primera, que puede ser verbal, en la misma audiencia puede darse la procuración. La segunda, por medio de poder, un poder que puede ser hecho en el Ecuador o en el extranjero. O la tercera, que puede ser de oficio. De oficio cuando es representante de las instituciones del Estado. Y las tercerías tenemos de dos clases. Las coadyuvantes, que son de derecho, y las excluyentes, que son de dominio. El litis consorcio es igual, dos o más abogados que se unen para la defensa de un proceso. Hablábamos del libro segundo. El libro segundo nos habla de la actividad procesal. Directamente tenemos las disposiciones generales, las diligencias preparatorias, las providencias preventivas y los apremios. Dentro de la actividad procesal tenemos la citación. La citación puede ser de tres clases. Puede ser personal, por boletas o por medio de comunicación. Personal, cuando la citación se ha entregado directamente a la persona demandada. Por boletas, cuando se le ha citado a través de tres boletas en días diferentes
o a través de los medios de comunicación. Que esto sí es por los medios de radiodifusión, debe ser en 3 días distintos, el mismo día, de 8 a 20 horas, en ese horario. Y si es que es a través del medio de prensa, sería en 3 días distintos en los medios de mayor circulación. Tenemos la notificación. La notificación es para comunicar de las resoluciones que ha emitido el juez para que tengan conocimiento las personas, los sujetos procesales. Los órganos de comunicación entre los órganos jurisdiccionales debe haber una comunicación total. El término es el plazo que se da, excluyendo sábados y domingos. Las audiencias son los procedimientos a través de los cuales se evacúan todo el proceso. Y pueden ser las audiencias de 2 clases. Hay preliminares y audiencias de juicio. Las audiencias preliminares tienen 2 fases. La primera, en la que se dan las excepciones previas y la validez del proceso, y el anuncio de pruebas. Y la audiencia preliminar en su segunda parte puede darse la evacuación de las pruebas y la sentencia. En las audiencias, como en el juicio ordinario, tenemos 2 tipos de audiencias: la preliminar y la de juicio, que son distintas. En audiencia única se dan las 2 fases en una sola. Tenemos las providencias judiciales, tenemos las sentencias, los lauros arbitrales, las actas de mediación emitidas en el extranjero, y tenemos las nulidades de sentencia, los expedientes y registros, las diligencias preparatorias, las providencias preventivas y los apremios. Buenos días con todos los presentes. Una vez transcurridos los 15 minutos, señora secretaria, por favor, verificar si han pasado los 15 minutos y de igual manera si se encuentran todos los sujetos procesales presentes. Sí, señora, pues han pasado justamente 15 minutos de la suspensión y se encuentran las partes procesales. Muchas gracias, señora jueza. Por favor, dame lectura al artículo 82 del Código Orgánico General de Proceso. Artículo 82. La suspensión. La o el juzgador podrá suspender la audiencia en los siguientes casos. 1. Cuando en la audiencia ya iniciada concurren razones de absoluta necesidad, la o el juzgador ordenará la suspensión por el tiempo mínimo necesario. Muchas gracias, señora jueza. Una vez vamos a continuar con el proceso. Estábamos en la evacuación de pruebas del abogado de la parte demandada. Por favor, abogado, continúe. ¿Cómo está? Buenas tardes, señor juez. Buenas tardes, abogado de la parte actora. Sin amparo lo que establece los artículos 152 y 158, me permito evacuar la prueba en 2 fases. Es decir, la una se realizará lo que es concerniente a la contestación de la demanda y la prueba concerniente a la reconvención igual establecida. La primera, como prueba documental, preguntado señora jueza, el certificado del Centro de Capacitación y Modelaje CIH de Colombia, en donde nuestra defendida estudió sus 4 años de modelaje para llegar a ser una modelo profesional, con lo cual queda justificado lo mencionado. Además, podrá constatar el rector del Poder Público Procesal que tiene en su mano. También se adjunta la declaración del SDI de los años 2014, 2015 y 2016 de la compareciente, con lo cual quedan justificados, señor juez, los ingresos anuales o aportaciones anuales de nuestra defendida. Y que más o menos quedaría fijada en el año 2014 la cantidad de 60, más o menos unos 70 y 80 hasta el 2016, hasta el año 2016, que ella gana anualmente, ¿sí? $80,000. Como prueba pericial se solicitó oportunamente, señora juez, un perito acreditado por el Consejo de la Judicatura, después se sirva a presentar el testimonio del doctor Edison Pérez Miranda Laura, perito acreditado por el Consejo. Objeción, su señoría, el perito
el que hace mención la defensa técnica de la parte demandada han instruido esa prueba de la demanda y de la reconvención. No, señora jueza, se ha especificado nuevamente que eran dos bloques de pruebas. Se renunció a esa prueba en la reconvención, dado que era el mismo perito el que iba a realizar la pericia, la misma pericia sobre la misma persona. Sin embargo, de aquello se debe admitir la prueba y usted de oficio ordenó que sea ese perito quien sostenga el informe, dado que es un perito acreditado por Consejo de la Judicatura. Efectivamente, abogados de la parte demandada, su testigo procede. Por favor, entonces, Por favor, su secretaría se le haga llegar a la El perito, señor Edison. Buenos días. Ayúdame con sus nombres, por favor. Número de cédula. 06039 Edad. 29 Estado civil. casado, Profesión. ciclo de Martín, Dirección domiciliaria. Atahualpa y Por favor, pónganse de pie. Jura decir la verdad y lo que va a declarar abierto que tiene obligación de decir la verdad. De que fallara a ella se le agarrará responsabilidad penal por perjurio. ¿Jura? Sí, señor. Le informo que al momento de escuchar la palabra objeción debe abstenerse de contestar las preguntas. Tomen asiento. Abogado de la parte demandada, por favor. consonancia, señora jueza. Por favor. Buenas tardes, señora. Por favor, del informe apuntado a cada presente causa, puede usted mencionar la conclusión a la que llegó una vez hecha la valoración acá nuestra defendida. Por favor. Objeción, su señoría, es una pregunta compuesta, debido a que en ningún momento le ha mencionado que ha realizado un informe. Abogado de la parte actora no procede. Continúe, por favor. Responda a la pregunta. Ya muy bien, señora jueza. Realizado mi evaluación psicológica a la señora Jennifer Cantos, como conclusión le puedo decir que tiene una afectación mental severa, ya que por el momento la señora se encuentra mal vista desde su familia, la sociedad, amigos, ya que no están ya no le están viendo como una modelo profesional como lo ha sido, sino ahora lo están viendo catalogándole como una prostituta. Objeto a la respuesta, señora jueza, debido a que ha preguntado cuál es la conclusión y él está dando una recomendación en su sustanciación del informe. Procede, por favor, señor perito, de la conclusión de... Que está afectada mentalmente de un rango severo. Continúe, por favor, abogado. Ingeniero, ¿usted podría mencionar cuál es la causa por que se ha producido esta afectación de nuestra defendida? La causa por la que hemos llegado a esa conclusión es por lo que los familiares, incluso la familia, le están viendo de una mala manera después de haber recibido algunos tratos. Como les digo, le están catalogando como si fuera una prostituta. Continúe, por favor, abogado. No más preguntas. ¿Cómo traslado la abogado a la parte? Gracias. Señor perito, ¿me puede indicar cuáles son sus nombres? Mis nombres son Edison Pérez. Completos, por favor. Edison Ricardo Pérez Miranda. No es Edison Pérez Naula, de pronto. Perdón, señora, si es de verdad soy del apellido Naula. Señor perito, usted ha realizado el informe a la señora Jennifer Cantos.
¿Me podría indicar qué número de informe es el que usted realizó? No le entiendo bien esa pregunta, señor. ¿Me puede permitir el cuadernillo de procesar, por favor? Usted realizó un informe pericial, perdón para desplazarme por la sala. Usted realizó un informe pericial a la señora Jennifer Cantos. ¿Qué número de informe dentro del marco del Consejo de la Judicatura usted realizó? ¿Bajo qué número? Por ejemplo, le doy un ejemplo para que usted me entienda. El informe psicológico número 1, número 2, número 3. ¿Qué número de informe usted realizó? Objeción, señora, pues es irrelevante el número de informe cuando lo que estamos tratando es de verificar el contenido del mismo. Esa es la conducencia y la pertinencia de la prueba al practicarse, no el número de informe. Señora jueza, que por secretaría se constante si se encuentra presente el informe pericial elaborado por el señor perito Edison Pérez Naura Miranda, no recuerdo. Por favor, señora secretaria, verificar el informe del señor perito. Al no estar en el acta el informe del señor perito, rogamos por favor que salga de la presente sala. Objeción, señora jueza. Tengo que refutar su decisión por cuanto el perito, quien realizó la pericia y quien ha identificado a las personas sobre las que se hizo, se encuentra presente para sostener el informe que presenta. Le puedo aceptar la petición, pero cabe recalcar que el informe pericial no ha sido presentado en la fecha del caso. Diferente que no se haya sostenido, no se haya mantenido. Objeción, su señoría ya dio su decisión. Por favor, nada más que se cumpla. Por favor, señor testigo. Se aclarará el efecto de la apelación, señora jueza. Efectivamente, aceptó su apelación en efecto diferido. Por favor, señor perito. Por favor, abogados de la parte demandada, continúen con la evacuación de sus pruebas. Bien, señora jueza. En este punto corresponde a la parte demandada evacuar la prueba en relación a la reconvención, sirviendo de orientación. Señora jueza, objeto debido a que hay una prueba testimonial que evacuar, que es el testimonio de la señora Angélica María Veloz Navarro. La misma prueba servirá tanto para la contestación a la demanda como para la reconvención, dado que estamos sustanciando. Entonces tiene que inadmitir esa situación, señora jueza. Ha pasado el momento procesal oportuno de la evacuación y ya estamos practicando la prueba. Claro, dos fases, una de contestación y una de reconvención. Sin la contestación no se tiene que valorar entonces esa prueba. Señora juez, el principio constitucional del derecho a la defensa establece como un principio también de comunidad de la prueba, es decir, que se puede evaluar en conjunto la totalidad de la prueba para que su autoridad converja en un punto, ¿sí?, en el que pueda, por todo lo expuesto por las partes, hacerse un criterio valorativo real de la situación. Efectivamente, abogado de la parte demandada, continúe por favor con su evacuación. Bien, señora jueza, nos corresponde en este momento, a más de los mismos documentos que ya se han adjuntado y que se han leído y puesto en conocimiento de la contraparte, certificados, declaraciones y la pericia que ha sido apelada en efecto suspensivo por su autoridad, llamar a la testigo señorita Angélica Veloz, misma que le pondrá ante su autoridad, señora jueza, acerca de los hechos que se han suscitado desde el momento que sucedieron los hechos y las afectaciones que surgió a nivel económico. ¿Sí? Claro que ya se ha sustentado las afectaciones a nivel subjetivo, por lo que solicito a través de secretaría se le haga pasar Por favor, señora secretaria. El testigo, señora Angélica Veloz. Buenos días, señor testigo. Por favor, ayúdame con su funeral de bebé. Pero antes de eso, fírmeme aquí en el acta.
Edad. 36 años. Estado civil. Casada. Profesión. Dirección domiciliaria. En las calles, en las vías del medio. Muy bien, póngase de pie. Jura decir la verdad y lo que va a declarar advierto que tiene la obligación de decir la verdad, de que fallara a ella se le cargará la responsabilidad penal por el culto. ¿Jura? Sí, juro. Tomen asiento, por favor. Me informo, señorita testigo, que al momento de escuchar la palabra objeción debe abstenerse a contestar las preguntas. Por favor, señor abogado. Muchas gracias, señora juez. Con su permiso. ¿Qué actividad realiza, señorita? Soy manager de la señora Aurora de la ¿Qué comprende la palabra manager de las instituciones? Soy la consejera de ella, me preocupo de su imagen, de llevarle su contabilidad. ¿Qué actividad realiza ella? Ella es modelo profesional. ¿Conoce usted cuánto gana? Ella gana $1,000 por la hora, ¿Un promedio anual? de unos 75-80 mil dólares. Eso durante el tiempo que ha trabajado con usted, Así ¿entiende? es. Posterior a eso, ¿había alguna variación al respecto? Objeción, su señoría no está diciendo que hay ninguna variación en su testimonio. Por favor, señor abogado, rectifique su pregunta. Nunca ha respondido, pero yo formularé la pregunta. A partir del 8 de agosto del presente año, ¿qué ha venido sucediendo? Objeción, su señoría, en nada tiene que ver lo que ha mencionado el señor abogado, ya que el testigo no ha dicho que esas Eso es fechas. un argumento, eso no No es... da lugar, abogado de la parte actora. Responda, por favor, señorita testigo. Desde la fecha indicada, desde el 8 de marzo, se ha dado en que nos ha ido súper mal, ya que nos han empezado a mandar palabras soeces, groseras al Face, diciendo de que ya ella no le toman como una modelo profesional, sino como una prostituta, digámoslo así, la verdad. Entonces, la verdad, eso ya a nosotros nos ha afectado tanto económicamente como moralmente. Entonces, es por esa situación que nos ha ido mal. Y según sé que al señor, el actor que lo hizo, lo acusa de que se ha divorciado, de que le han seguido juicio de alimentos. Eso le pasa por ser una persona muy Objeto abusiva. la respuesta, señora jueza, debido a que no está respondiendo lo que se le ha preguntado. Fundamento. Señora jueza, en vista de que el señor abogado le ha preguntado y le ha dicho sobre una fecha, está respondiendo lo de la fecha, pero su respuesta va más allá de lo preguntado. Es extra petita. Da lugar. Señora jueza, ahorita repito, pero resulta que cuando la autoridad permite... Objeción, su señoría, no estamos en alegatos. Precisamente Por favor, eso, abogados de las partes actora, como demandada, siéntese ahorita en el momento de la ocasión de preguntas. Por favor, abogado de la parte demandada, continúe con sus preguntas. la afectación ha sido económica, ¿verdad? Así es. Pero realmente Moralmente igual. le he hecho mucho daño a mi chica, le he hecho demasiado daño porque ya que recibe unas palabras soeces, ahí que le está dando... ¿Cuáles son? Objeto la respuesta, señora jueza, debido a que no es perita o acreditado para determinar si hay afectación o no psicológica. No procede, abogado de la parte actora. Continúe, por favor. O sea, que ya no lo están tomando como modelo profesional, sino que lo están haciendo como que lo quieren llamar para hacer un servicio sexual, en la cual ella no es de esa clase de personas, es una modelo especialista. Antes pedían servicios de modelaje. Por supuesto, pedían ¿Y ahora qué para piden? modelar. Ahora están pidiendo servicios de compañía tal vez, porque en el momento de que hubo ese problema, la muchacha salió con su vestimenta, que es una lencería que como modelo profesional debe exhibirse para poder ser vendida. Entonces yo lo veo que no es nada de malo usar una lencería, cualquier mujer lo puede hacer, es más, una mujer casada lo puede complacer a su marido con una lencería y no quiere dar lugar a decir que si está puesta una lencería le da lugar a que esas fotos que lo han publicado... Objeción, ella su ya no señoría, está- objeto la respuesta debido a que está respondiendo más allá de lo preguntado. Lo que siento, señora- Efectivamente, le doy la razón al abogado de la parte actora. Por favor, señora testiga, conteste solo las preguntas que el abogado de la parte demandada le pregunta. Vamos, no hay problema, vamos a... Perfecto, sabemos que le ha afectado la situación por obvias razones. Vamos a centrarnos en el hecho de que se ha visto perjudicada la imagen a su criterio solo, se ha visto perjudicada la imagen... Objeto la pregunta, señora jueza. Fundamento. Es sugestiva porque le está sugiriendo una respuesta.
Efectivamente. No es sugestiva, señora jueza. Le he Está preguntado si sugestiva. para su criterio ha afectado o no el negocio que mantienen juntas. Y la respuesta ha sido sí. Ya contestó la pregunta, continúen, por favor. No más preguntas, señora jueza. Por el principio de contradicción, le doy la palabra al abogado de la parte en todo. Gracias, señora jueza. ¿Me podría decir usted, Angélica Veloz, a qué se dedica? Soy manager. ¿Y es estudiante usted? Señora jueza, ha respondido que es mala. Soy manager. Si no se conoce el contenido, pues habrá que leer y estudiarlo a posteriori. ¿Puede mirar a la señora jueza, por favor? Por favor, acá la Responder. El hecho que sea manager. Usted ha manifestado que es estudiante dentro de sus generales de ley. Puedo seguirme preparando. No creo que se pueda seguir preparando si uno tiene una profesión de manager o estudiante. Tengo que delimitar así. Es ocupacional, no es profesional, con lo cual no existe un certificado que acredite este tipo de acciones. Ya, lugar, continúe, por favor. Sí, tiene razón, abogado, porque un centro de capacitación no puede emitir un documento así. Señora Angélica Veloz, usted menciona que ha sufrido afectaciones en el ámbito moral la señora Jennifer Cantos. ¿Por qué deduce esta situación? ¿Bajo qué estudio científico determina usted esta No situación? necesariamente estudio científico, el hecho de que reciban esas palabras soeces y que las fotos de ella hayan sido publicadas en el Facebook. ¿Usted es perito debidamente acreditado por el Consejo de la Judicatura? No soy perita, pero ya. ¿Es psicóloga usted? No es necesario ser ¿Es perita, psiquiatra pero usted? no Señor, es pues está necesario ser intimidando psicóloga. a la testigo Por por favor, falta de abogado de la argumentos parte actora. legales. Muchas gracias, abogada de la parte demandada. Hasta ahí mi intervención, señora juez. Procede. Una vez terminado, por favor, señora Perito, señora secretaria, acompáñale a la señora Perito. A la señora testigo. Por favor, abogado de la parte demandada, continúe con la evacuación de sus pruebas. Señora jueza, he terminado con la producción de mis pruebas, dado que se encuentran juntos los dos pruebas documentales. Se encuentra evacuada la prueba pericial, sostenida y apelada, concedida de efecto diferido, y el testimonio que ha sido también sostenido de la señora jueza. Yo no tengo más pruebas que producir. Escuchadas las partes procesales, empezamos con la otra etapa que es los alegatos finales, para los cuales cada abogado tiene 5 minutos. Abogado de la parte actora, le doy la palabra. Muchas gracias, señora jueza. Voy a ser breve en mi última intervención. Debo determinar, señora jueza, que no está en discusión un hecho, ya que el hecho fue producto de un animus injuris, que en derecho quiere decir un ánimo injurioso, un ánimo de calumniar, que a través de la querella que se presentó en acción privada, en acción del delito, fue sentenciado ya a través de un juez de la unidad judicial. Correcto, también lo determinamos, porque ese hecho no está en discusión en este momento. El daño moral específicamente dentro de esta audiencia y dentro de este procedimiento lo determinamos en lo que establece el Código Civil, que producto de esta situación, de este hecho que ya está querellado, que está sentenciado, y que además con el testimonio del señor Andrés Zinga, que ha manifestado que la señora efectivamente se trasladó el 8 de marzo a las 3 de la tarde al lugar de trabajo de mi defendido, el señor Fernando Miranda, en el distrito Chambo-Leobamba, en donde le dijo que es un hijo de puta, que es un ladrón, que no sirve en la cama, y muchos epítetos que, por respeto a su autoridad, respeto a la audiencia, no voy a volverlos a repetir, pese a que usted tiene conocimiento. Asimismo, señora jueza, debo mencionar que al llamar a la declaración de parte de la señora Jennifer Cantos Ojeda, ha manifestado al preguntarle en una pregunta cerrada y específica de litigación oral: usted ha procedido con agravios al señor Fernando Miranda. Específicamente y a viva voz ha manifestado que sí. Para nosotros, conocedores del derecho civil, tenemos que manifestar que a confesión de parte relevo de prueba. Esto es concordante con este hecho que no está en discusión en este momento. No está en discusión que la señora le haya injuriado o le haya ofendido al señor. Lo que está en discusión es el producto de esta situación, el daño moral
la pérdida de la familia, la pérdida de los hijos, la pérdida del trabajo y la pérdida de la calidad de candidatura del posible alcalde de esta ciudad de Riobamba. Asimismo, señora jueza, debo determinar a través de nuestra pericia psicológica y nuestra pericia de apertura del video, del audio adjuntado en el momento procesal oportuno y que se reproduzca aquí en la audiencia de juicio, las conclusiones a las que llega la doctora Maritza Sañay son claras, específicamente claras, señora jueza. 2. Que existe rezago e inestabilidad emocional producto de las agresiones propiciadas por la señora Jennifer Cantos en contra de mi cliente, el señor Fernando Miranda. Asimismo, que ha utilizado una metodología psicométrica pronunciada por ella misma dentro de esta audiencia, en donde menciona que ella utilizó este test para determinar que el señor Fernando Miranda tiene inestabilidad emocional, tiene rezagos de afectación emocional, psíquicamente está perjudicado y que todo esto es producto de las injurias y de lo que produjo toda esa situación y todo ese hecho en contra de mi cliente. Asimismo, se aperturó el video dentro de esta presente audiencia donde todos pudimos escuchar las insinuaciones sexuales que hizo la señora Jennifer Cantos, a mencionarle muchas situaciones como que te iré a ver y tendremos relaciones sexuales, me quitaré la ropa y algunas situaciones extras que dentro de esta audiencia usted como juzgadora y como conocedora del derecho con su sana crítica sabrá resolverlo como en derecho corresponde y en el momento oportuno. Asimismo debo manifestar, señora jueza, que existe adjunto un documento de la cesación de las labores de mi cliente, labores que las desempeñaba en el distrito Chambo Riobamba del Ministerio de Salud y que al momento no se encuentra trabajando. Asimismo debo manifestar, señora jueza, estas afectaciones producidas del 8 de marzo del 2017 a las 15 horas que fueron querelladas, sentenciadas y que se ha iniciado un procedimiento por daño moral caído en el artículo 289 del procedimiento ordinario por no tener un procedimiento especial, se han determinado todas las reglas del debido proceso. Por tal razón, dejo a su autoridad nada más para la sana crítica. ¿Qué derecho es el que se debe ponderar? Si la pérdida del trabajo, como acabo de manifestar, pese a que no ha probado en ningún momento ni con prueba documental pericial ni con prueba testimonial, ya que las pruebas periciales manifestadas fueron excluidas por no cumplir con los requisitos de los presupuestos determinados en la ley. Asimismo, debo manifestar qué puede ponderar usted como jueza constitucional de Derecho de Justicia: la pérdida del trabajo o la pérdida de la familia, la pérdida del trabajo, la pérdida de los hijos, la pérdida de la posible candidatura y el posible alcalde de la ciudad de Riobamba. Por tal razón, con todos estos antecedentes y enmarcado en lo que establecen los artículos 1, 82, 169, simplificación, ya termino, señora jueza, simplificación, uniformidad, celeridad, solicito que acepte mi demanda en su totalidad y mande a pagar a la señora Jennifer Cantos la cantidad de $700,000 de los Estados Unidos de Norteamérica por indemnización. Por el principio de contradicción, cedo la palabra al abogado de la parte demandada para que comience el curso de legatos finales. Muy amable, señora juez, no seré tan cansón ni tan redundante en el asunto. Haré mi alegato en dos posturas: el primero contestando la demanda y el segundo respondiendo la misma. Si usted revisa el cuaderno, el proceso arroja 3 cuentas los argumentos de hecho de la presente demanda. Vemos que argumenta injurias y calumnias. Las calumnias, como dijo anteriormente, como usted bien sabe, se deben tramitar en vía penal, se tramitaron en vía penal y se decidieron en vía penal, de ahí que exista la sentencia, incluyendo a eso un pago, una indemnización económica, con lo cual al usted fallar en este sentido incurriría en un doble juzgamiento. Por otra parte, pretende que se le conceda una indemnización suponiendo que tuvieran lugar las injurias, diciendo que se perdió el trabajo, que la mujer le plantó el divorcio y que le pidió alimentos. Cuando la verdad, estos hechos obedecen a que posiblemente fue un mal marido o un mal padre y producto de ello le piden alimentos. No es necesario estar divorciado para que le pidan alimentos. Todos los conocedores de derecho lo sabemos. Por otra parte, aparece él como una víctima diciendo que va a ser candidato, cuando de su boca escuchó usted que estaba recogiendo firmas para un posible movimiento político.
Eso no está probado, eso no existe en el universo del proceso. O en algún momento le dieron a usted ese probatorio de que él iba a ser candidato, de las firmas de respaldo. Atribuye honor y buen nombre haciendo uso del artículo 66, numeral 18 de la Constitución de la República. Entre honor y honra existe una diferencia sustancial. Honrosos son aquellos que han recibido de la institución pública un título honoris causa. Un militar que ha sido participador de una guerra y ha sido condecorado, esa es una persona honorable, todos tenemos honra, pero no son solamente esos sujetos calificados como honrosos, cosa que no ha sido el Señor. La única honra que puede tener es de procurar desvestir a una mujer diciendo que tiene dinero, y ahora pretende $800,000, dinero que no iba a ver en su vida, porque con el trabajo que tiene y la poca capacidad que demostró, porque cuando le echaron de su trabajo le dijeron que se quedaba sin trabajo, no le dijeron que le echaron por causa de que la señorita le hubiera agredido. Eso nunca pasó. Esos hechos obedecen a otras cosas muy diferentes al universo probatorio que existe aquí. A tal efecto, señora jueza, ¿sí?, analizado de modo subjetivo, ¿sí?, no existe. Perdón que le interrumpa, tiene un minuto. Para la contestación de la no existe desvalor ni en la acción ni desvalor en el proceso, con lo cual a modo subjetivo esto queda subsanado. Y con esto termino mi alegato en base a la contestación de la demanda. Ahora voy a la contestación, a la reconvención, señora jueza, voy a reconvenir en este preciso momento. Nosotros hemos acreditado una condición que es sumamente importante y es imprescindible para que se configure el daño moral. Configurarlo de forma subjetiva, es decir, que en su mente y en la mente de todos los presentes exista este daño moral. ¿Dónde se produjo este daño moral? Donde hicieron parecer a mi cliente, que era una modelo AAA y que ganaba 60 o 80 mil dólares anuales, hacerle parecer una prostituta que no valía nada. Este fue el desvalor social que ella recibió. El desvalor económico lo provee con sus ingresos y con la afectación que tuvo en relación del año 2014 al 2016 al año 2017, de lo que la testigo claramente afirmó verse afectada no solamente en los ingresos que de ella provenían, sino de toda la cadena de personas que ella manejaba, porque obviamente ya no solicitaba un servicio de modelaje, sino un servicio de prostitución. A tal efecto existe obviamente la pericia psicológica que determine esta afectación, señora juez, y hemos sido congruentes en cuanto a la cuantía. Nosotros hemos solicitado que únicamente se haga, señora jueza, el pago por $70,000, que es lo que ella ganaba de forma anual. No pretendemos con los $800,000 que van a solucionar una vida de una persona que no merece esta consideración. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias, abogado de la parte de la defensa. Escuchadas todas las partes, me pronunciaré respecto sobre la resolución. Señora jueza, Pero antes de empezar con esto, voy a dar la palabra al abogado de la parte actora para que continúe, por favor. Por principio de contradicción, facilíteme el Por cuaderno. favor, señora secretaria. Señora jueza, debo manifestar y debo mencionar que en esta mi última intervención acerca de la reconvención, Tiene 5 minutos, perdón. que solamente voy a mencionar su mundo, el mundo procesal bajo el principio de la validez procesal. Debo mencionar que aquí no se debe tomar en cuenta nada de lo manifestado por la parte que nos está reconviniendo, ya que no tiene pericia psicológica, el testimonio fue contradictorio, los documentos que adjuntó dice centro de capacitación, no dice un rol de pago ni un certificado laboral. La declaración en el SRI lo puedo hacer por otras situaciones de comercio. No acreditaron en lo absoluto la calidad de ella como modelo AAA supuestamente. Por el contrario, dicho de ellos mismos dentro de esta audiencia, si me permite, señora jueza, que puedan exhibir a la sala los objetos los que utilizan y que los trajo a la audiencia. Si pueden evidenciar, se encuentran al lado izquierdo. Por tal razón, lo único que se ha aprobado dentro de esta audiencia es los fundamentos de hecho, que hay un ánimo de injuris. Los fundamentos de derecho tienen asido lugar con el artículo 2223 y siguientes del Código Civil, en correlación con el artículo 289, en concordancia con el artículo 66, numeral 18 de la Constitución de la República, que trata sobre el buen nombre. Asimismo,
plasmados en la Constitución y el artículo 424 y 425 son muy claros, señora juez, que se deben ponderar derechos. Y la administración de justicia es un sistema procesal donde se debe realizar la justicia. Justicia que se puede enmarcar en lo que está en el proceso. Es decir, pericia psicológica, documentos adjuntados, documentos donde se encuentran todo lo que he mencionado en mi intervención. Por tal razón, nuevamente reitero, que usted pondere a la familia, porque la familia es indeterminada, el valor no es cuantificable, mi familia puede valer millones de dólares, pero hemos visto la cantidad de $700,000. ¿Por qué? Porque producto de aquello podemos ver la afectación grave que necesita para salir sobre esta situación, además de las pericias psicológicas también apuntadas, en las que recomienda también que se someta también a las terapias. Por tal razón, la contestación y la reconvención no tienen asidero jurídico alguno. Con estos antecedentes, señora jueza, con los principios de simplificación, uniformidad, de eficacia probatoria, solicito a usted, por celeridad igual, acepte nuestra demanda, deseche la reconvención de la parte demandada y disponga a la señora Jennifer Cantos la indemnización al beneficio de mi cliente de $700,000. Muchas gracias, abogado de la parte actora. Cedo la palabra al abogado de la parte demandada. Señora jueza, en esta mi última intervención necesariamente tendré que sostener y un poco más allá del ámbito normativo y subjetivo para aclarar el asunto. Si queremos analizar el acto y queremos utilizar latinismos, pues aquí tenemos la naturaleza del acto, lo que se llama el derecho y honor, la acción en sí, valorada. Si queremos un precedente judicial, yo sí tengo un precedente judicial para ofrecer. Ahí tiene usted la Gaceta Judicial número 5, página 1802, del 21 de junio de 2007, en un caso análogo, donde se excluyó, por la misma razón, de la naturaleza de la calumnia y porque fue un caso muy parecido a este, en el cual, por obvias razones, se dio la razón a la parte que respondió. En ese sentido, señora jueza, solicito que usted, teniendo el tiempo necesario, incluso ofrecer el caso, pueda usted suspender la audiencia y revisar que mis argumentos, si son sólidos, si son firmes, tienen un origen doctrinario, legal, jurisprudencial y también lógico. No puede pretender una persona que tiene un trabajo y gana más de menos de $1,000 al mes cobrar una indemnización de $800,000 cuando esa persona ese dinero no lo iba a ver en su vida bajo ninguna circunstancia. Si perdió su familia fue por el valor moral que tuvo y que lo evidenció él mismo cuando encontró lo que todos los días hace, buscar la oportunidad de solucionarse la vida sin trabajar. Si ha perdido su familia es producto de sus hechos, pero no de estos hechos, señora jueza. Sin más que decirle, hasta aquí mi intervención, señora jueza, pidiéndole que por favor valore usted la acción antijurídica, lo contenciosa y declarativa que ha sido, y también la Gaceta Judicial que le mencionamos, señora jueza, se deje sin efecto la demanda y por el contrario se admita nuestra reconvención y se ordene al pago en la cuantía señalada, esto es $70,000. Señora jueza. Muchas gracias, abogado de la parte demandada. Solicito a la señora secretaria que lea, por favor, el artículo 93 del Código Orgánico General de Procesos. Artículo 93. Pronunciamiento judicial oral. Al finalizar la audiencia, la o el juzgador pronunciará su decisión en forma oral. Excepcionalmente y cuando la complejidad del caso lo amerite, podrá suspender la audiencia por el término de hasta 10 días para emitir su decisión oral. Al ordenar la suspensión determinará el día y la hora de la instalación de la audiencia y la resolución escrita motivada se notificará en el término de hasta 10 días. El incumplimiento del término para dictar sentencia será sancionado conforme lo establece la ley. Muchas gracias, señora secretaria. Esta audiencia queda suspendida por 2 días. Muchas gracias a las partes procesales. Buenos días con todos los compañeros. Soy representante de octavo semestre que el día de hoy voy a dar un resumen acerca del Código Orgánico General de Procesos que entró en vigencia el 22 de mayo del 2015 y fue publicado, el 22 de mayo del 2015 y entró en vigencia el año 2016, en la misma fecha. El Código Orgánico General de Procesos se divide en 5 libros. El primer libro son las normas generales,
El segundo libro son las actividades comunes para todos los procesos. El tercer libro es la actividad procesal, el cuarto libro es el procedimiento y el quinto libro es la ejecución. Dentro del primer libro, las normas generales, tenemos que el Código Orgánico General de Procesos rige para todas las materias, excepto las materias de constitucional, penal y electoral. Asimismo, se rige bajo principios de la administración de justicia determinados en nuestra Constitución de la República, en los artículos igual 169 que determinan la inmediación, el principio dispositivo, el principio de oralidad, el principio de celeridad y entre algunos otros principios que por encontrarnos en un sistema netamente oral, en la administración de justicia, como ustedes pudieron ver en la audiencia que presenciaron, se relatan en audiencias, todo se resuelve a través de las audiencias. De igual manera existe la competencia, existen tres clases de competencia: la competencia territorial, la excluyente y la concurrente. La competencia territorial define que las personas tenemos que ser demandadas en nuestro lugar de domicilio, y asimismo la competencia, digamos, concurrente es en la donde se somete expresamente en un contrato. La competencia excluyente excluye de las demás competencias porque existe el domicilio del pupilo o el domicilio del trabajador como claros ejemplos. Asimismo, debo mencionar que tenemos también lo que es la acumulación más conocida en el Código de Procedimiento Civil como la acumulación de autos. Cuando hay pretensiones conexas, el juez tiene que acumular estas pretensiones y elevar en un solo auto de sustanciación. Además de aquello, tenemos las providencias. Existen providencias preventivas, también tenemos lo que significa la procuración judicial. Las procuraciones es un mandato que una persona da para que se encargue a otra del negocio jurídico. Existen procuradores judiciales comunes y especiales. El procurador común es determinado en una audiencia cuando dos o más personas deciden demandar a otra, entonces, o a su vez están demandados dos o más personas y de común acuerdo, mediante en audiencia también, estas personas dan una procuración común para que sea el representante de estas personas en el proceso. De aquello también tenemos que regular la procuración judicial. La procuración judicial es el mandato que se le encarga específicamente a un profesional del derecho para que nos sea representado en audiencia o sea representado el negocio jurídico dentro de un juicio. Asimismo existen las procuraciones especiales, que puede ser un procurador común, digo que puede ser un curador ad litem, más conocido en los juicios de alimentos, que se encarga del cuidado y de protección específicamente para esa situación. De aquello también tenemos las excepciones previas también deducidas en el artículo 153, que son la litispendencia, la caducidad, la prescripción, el error en la forma de proponer la demanda, la incompetencia. También tenemos la existencia de un convenio total o parcial. Asimismo también tenemos el litis consorcio. Como ustedes pudieron verificar, mis compañeros actuaron, dos o más abogados pueden actuar a través del litis consorcio. El artículo 51 del COGEP es muy claro cuando determina que dos o más profesionales pueden actuar como litis consorcio para beneficio de un cliente. De hecho, también tenemos la actividad procesal, los actos propositivos. Los actos propositivos son la demanda, la contestación a la demanda, la reconvención y la contestación a la reconvención. Estas situaciones se dan de forma escrita, por eso decimos que el COGEP es un sistema oral y también un sistema escrito, porque se sustancia a través de actos propositivos, como ya los acabé de mencionar. Esos actos propositivos deben contener lo que determina el artículo 142 del Código Orgánico General de Procesos, que es la designación del juzgador, las generales de ley, el RUC si es necesario, también necesitamos los nombres y apellidos de la parte demandada, el lugar en donde tenemos que hacer la citación, también tenemos el acceso judicial, los medios de prueba, los documentos que se deben acompañar a la demanda y las firmas del actor y de su abogado. Además de aquello, también tenemos los procedimientos. A través de los procedimientos también tenemos dos clases de procedimientos, unos de conocimiento y el otro es ejecutivo, de ejecución. Los procedimientos de conocimiento son el sumario, el ordinario, el sumario, el ordinario, el contencioso tributario, el contencioso administrativo. Los procedimientos ejecutivos son el procedimiento ejecutivo mismo a través de los que están contenidos de título ejecutivo, como puede ser una letra o un pagaré. Asimismo tenemos los juicios monitorios.
que es cuando no existe un título ejecutivo, necesitamos nosotros demandar a través de juicio monitorio, donde acompañemos que existe una relación comercial y una relación de deuda entre actor y demandado. Además de aquello de los procedimientos de conocimiento, debo mencionar que el único procedimiento que tiene dos audiencias es el procedimiento ordinario, una audiencia preliminar y una audiencia de juicio. La audiencia preliminar es la que igual el día de hoy presentamos ante ustedes, y también la audiencia de juicio, en donde se tiene que tomar una resolución de admitir o rechazar la demanda o de admitir o rechazar una reconvención. Asimismo, dentro de esta audiencia, de la audiencia preliminar, inicia en donde, si la parte demandada tiene excepciones previas que deducir, tiene que fundamentarlas de manera oral y en derecho, según corresponda, y la jueza mediante o juzgador, mediante auto interlocutorio, deberá dictaminar si es admisible o inadmisible estas excepciones previas. Si existe apelación para este auto interlocutorio, la jueza o juez tendrá que aceptarla con efecto diferido, es decir, que no suspenda la tramitación de esta audiencia. De allí también tenemos que de esta audiencia preliminar tiene que delimitarse la validez procesal y el objeto de la controversia. El objeto de la controversia es los puntos del debate más conocidos, de solo delimitar el debate, de solo lo que que está en controversia el día de la audiencia. Esto delimita y facilita a las partes y al juzgador también para que pueda tomar una decisión sobre lo pretendido, sobre lo actuado y sobre lo valorado. De ahí también tenemos lo que tiene que ver a la contestación de la demanda también, que ya les había mencionado que es un acto propositivo. Este procedimiento ordinario se diferencia de los otros procedimientos. ¿Por qué? Porque el procedimiento ordinario tiene dos audiencias, y los procedimientos normales, como el sumario, el contencioso tributario, el contencioso administrativo y el procedimiento ejecutivo y monitorio, tienen una sola audiencia, y es la audiencia única, en donde se tiene que tomar una decisión. De ahí también tenemos que estos procedimientos a través del juicio ordinario tienen que llegar a una resolución en la audiencia de juicio. No se sustancia en dos fases, sino en dos audiencias. De aquello que también tengo que mencionar, los principios igual del monitorio. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, señora jueza, da lectura señora secretaria, da lectura al artículo 82. Artículo 82. Suspensión. La o el juzgador podrá suspender la audiencia en los siguientes casos. 1. Cuando en la audiencia ya iniciada concurran razones de absoluta necesidad, la o el juzgador ordenará suspensión por el tiempo mínimo necesario, que no podrá ser mayor a 2 días, luego de la cual proseguirá con la audiencia. Al ordenar la suspensión, la o el juzgador determinará el día y hora de reinstalación de la audiencia. Esta audiencia queda reinstalada por los 10 días que hagamos acuerdo. Ahora, escuchadas sido las partes, me pronunciaré sobre la resolución. La presente decisión, de conformidad al artículo 76, numeral 7, literal L, de la Constitución, de la siguiente motivación de prueba activada, tenemos que se inadmite la demanda por ser desproporcional, de acuerdo al artículo 76, numeral 6, que dice que la ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales administrativas o de otra naturaleza. Por tanto, se condena el pago de los $70,000 a la señora Jennifer Cantos. Esta jueza califica el ejercicio al señor Fernando Miranda. Esta jueza califica el ejercicio del derecho de la acción como la contradicción abusiva ni maliciosa. Quedan notificadas con esta decisión de forma oral. La sentencia queda por escrito y se reinstruirá en los términos previstos en la ley. Apelo su decisión, señora jueza, de conformidad al artículo 76. Permítame a culminar, por favor. De la misma manera, se lleva y se hará de forma motivada a los casilleros judiciales y correos electrónicos. Señora jueza, procedo a presentar mi recurso de aclaración. ¿En qué se basa usted para emitir esa decisión? Con traslado al abogado de la parte demandada. Señora jueza, su argumentación sólida, su argumento ha sido claro en base a lo pedido, lo probado y consecuente solicito que se aclare únicamente el punto comprometido, que a la parte contraria no le queda claro. Muchas gracias. Doy el primer paso al abogado de la parte actora para que
Nada más, señora jueza, como conocedora y garantista de los derechos, solicitamos que nada más aclare la situación de la acción que nosotros propusimos y de la reconvención teoría de los procesos claramente, de forma oral como lo determina el sistema oral ecuatoriano. Muchas gracias. Como efectivamente le dije, se inadmite la demanda por ser desproporcional, pues la demanda era por 500.000 más los honorarios que eran 200.000, que eran $700.000. Por tanto, es desproporcional y como ya les leí anteriormente, de acuerdo al artículo 76, numeral 6 de la Constitución, esta jueza califica el ejercicio del derecho de la acción como la contradicción abusiva y maliciosa. Quedan notificados con esta decisión de forma oral. La sentencia queda por escrito y se registrará en los términos previstos en la ley. Apelo a su decisión, señora jueza. Acepto